Es un paraíso natural, un espacio en el que todavía podemos ver escenas ancestrales. Estamos en la comarca asturiana de Oscoseo, un lugar para perderse y disfrutar de un entorno único. Pues mira, como esta, aquí en Oscos tenemos como unas 15 rutas, que son de una belleza insuperable. Un paisaje estupendo. Nos adentramos por cualquiera de las múltiples sendas y la naturaleza nos envuelve. Árboles milenarios nos cobijan y nos presentan vestigios del quehacer de sus habitantes. Muros de piedra invadidos por el musgo que nos terminan llevando a construcciones únicas. Lo que vemos ahí al frente es un cortín, una antigua edificación de piedra. Tiene más de 2 metros de altura y está totalmente cerrado. Simplemente tiene una pequeña puerta para poder entrar y su función es evitar que los osos entren y destruyan las colmenas. Por el Valle del Desterrado remontamos el río Agüeira. Es un recorrido muy bonito, casi todo el rato vas entre el bosque y sobre todo a mí me ha gustado mucho un paso que hay con un puente por unos árboles. La verdad es que es una maravilla, todo verde, fresco, es increíble tanto verde. El trayecto es sencillo, no hace falta ser experto. Pues mira, ya estamos llegando, es el final de la ruta ya. Y el premio no puede ser más gratificante. Al final de esta ruta nos encontramos con uno de los parajes más bellos que nos ofrecen los Oscos asturianos, esta impresionante cascada, la de la Seimeira. Un salto de agua de 30 metros que se mantiene intacto en medio de un paraje virgen. Los Oscos es el ejemplo típico de la reserva, porque tiene una naturaleza como la que estamos viendo, que es excepcional, con unos valores ambientales francamente muy buenos, y a su vez tiene un desarrollo sostenible muy importante. Sus gentes han sabido como nadie preservar su identidad. Su historia se encuentra en cada valle, en cada aldea. Mantienen vivos sus pueblos sacando lo mejor de su tierra. Mira que tomaste ahí, mira. Y luchan contra la despoblación. Toma, toma, toma. Apostando por el futuro sin dejar atrás el pasado. Primero por la mañana vengo yo a mi madre para el prado y después los llevo para casa. ¿Y te obedecen todas? Bueno, a veces sí, otras veces no. Al otro lado del valle se encuentra Taramundi, un concejo salpicado de aldeas en las que el agua ha jugado un papel fundamental para la vida de sus gentes. Visitar esta zona de Asturias es como realizar un viaje en el tiempo. Nos transportamos hasta el siglo XVIII, donde hombre y naturaleza se funden para vivir en completa armonía. Durante generaciones la fuerza de los ríos ha sido el sustento de poblaciones enteras, como esta de Teisois, en la que llegaron a vivir 7 familias, hoy convertida en museo. Vamos a ver una serie de ingenios todos movidos por el agua. Como este molino. Vamos a abrir la trampilla, vamos a abrir el paso del agua y el molino ya se pone a funcionar. Ahí lo tenemos. Ya no se utiliza para hacer pan. Hace ya varios años que dejamos de hacer el pan en casa. Ahora lo utilizamos, pero solamente para hacer pienso para los animales. El agua también se encarga de hacer girar la piedra de afilar o de mover este curioso invento. Esto que va a ver ahora es lo que se llama el batán. Y se utilizaba en aquellos tiempos para las telas, para suavizar las telas que tejían de lana. No había tejidos como los que tenemos ahora. Lo de la ropa es súper curioso, los martillos chocando la ropa para suavizarla. Lo que más me ha gustado ha sido lo del molino. El mazo era la edificación principal, en él se fabricaban todos los utensilios y aperos de labranza. Fritz es austriaco, es la 7ª generación de herreros en su familia. Sobre todo un especial valor tiene este taller de 300 años. Llegó a Asturias para trabajar como lo hacían sus antepasados. Y ahora mismo tenemos el hierro por encima de 900 grados. Y se enamoró de la zona y de este espectacular lugar de trabajo. Este mazo pesa unos 113 kilos, lo que es la cabeza, más unos 25 kilos el mango, pues cerca de 140 kilos que tenemos aquí como fuerza para estirar el hierro. De los antiguos ferreiros, Taramundi ha conservado su célebre elaboración de navajas y cuchillos que han adquirido fama mundial. Puede llevarnos una navaja muy elaborada con piezas e incrustaciones hasta un día incluso. El trabajo sigue siendo muy artesanal y muy manual. Arte, naturaleza, historia y tradición. Mirad, la mejor nevera de todo Asturias. Aunadas para disfrute de todo aquel que se asome a este bello rincón del occidente asturiano. Un pulín para ti. Un lugar anclado en el tiempo.
Iniciamos aquí un viaje en plena naturaleza. Me encuentro en Santa Eulalia de Oscos y aquí me estoy apoyando en un homenaje artístico que se le ha hecho a los ferreiros de la zona. Esas personas que descubrieron un mineral precioso, el hierro, que tenían agua gracias a unos ríos impetuosos que movían los ingenios hidráulicos que permitían doblegar la fuerza del hierro y que tenían sin duda la madera que aportaban los bosques para ese carbón vegetal. Si les apetece, acompáñennos a este viaje por una Asturias que es absolutamente inolvidable. A 150 kilómetros de Oviedo y en el extremo más occidental de Asturias, encontramos la comarca Oscos-Eo, símbolo viviente del Principado que dice de sí mismo ser paraíso natural. 7 concejos la componen y lo mejor es recorrerlos uno a uno para disfrutar en conjunto de una porción de Iberia de valor ecológico incalculable. El agua en Oscos-Eo es más que lágrima, sudor. La cuenca del río Eo y también la del Navia con sus afluentes han sido definitivas en todos los asentamientos humanos de esta comarca. La fuerza del agua corriente y la inteligencia de los pobladores de estos valles han dado resultados maravillosos que aún hoy podemos disfrutar. Bueno, pues estamos en Teixois, aquí un pequeñito pueblo al lado de Taramundi, está a 4 kilómetros de la, que es la villa de Taramundi, y aquí tenemos una serie de ingenios, todos funcionando lógicamente y funcionando con el agua. Aquí a nuestra espalda tenemos lo que es el molino, tenemos una piedra de afilar, una pequeña mina central que abastecía de luz a esta aldea de Teixois, tenemos un batán para suavizar las telas que antiguamente se hacían de lana de oveja, y tenemos lo que es la herrería, que es, digamos, lo más significativo de todo, lo más importante, que es lo que es el mazo y la fragua, donde hacíamos todo tipo de herramientas de campo. Ahora nos damos cuenta que este pueblo de Teixois era un pueblo de todos ferreiros. Un mazo de estos funciona con agua, con una rueda que está debajo del panzado donde se acumula el agua, y abrir con esta barra aquí, se abre una válvula, cae el agua, se mueve la rueda y el árbol nos transmite la fuerza del agua adentro y nos levanta el martillo. Y el principal trabajo de los mazos era la laminación del hierro. Estamos hablando de siglo XVIII cuando este mazo fue instalado. Y en el siglo XXI, el mazo sigue como nuevo. Visitar este etnomuseo es una experiencia más que recomendable. Artes y oficios del ayer serán en el mazo lecciones de hoy para todos los que se decidan a pasar por aquí. Hay que distinguir entre ferrería y mazo. La ferrería es donde se funde el hierro, el mineral, y en los mazos se estiraba. Y luego otro término, el siguiente paso sería la forja o la fragua, donde se trabaja manualmente. En la fragua se calienta el hierro hasta que tiene unos 900 o 1000 grados casi para cuando está hablando para moldearlo. El agua en Oscos-Eo es esfuerzo líquido de una poderosa geografía que quiere prosperidad y economía para sus hijos. El líquido elemento no utilizado en el invento del hombre vuelve al cauce del río para seguir sembrando vida. Así ha de ser. También la simiente del agua dulce y desmelenada aporta leyendas como la de una cascada en el municipio de Sant Tirso de Abres. De ella sale, según la historia popular, una dama encantadora con un peine de plata todas las noches de San Juan. Otras cascadas, como la de la Seineira, en Santa Eulalia de Oscos, tienen personalidad propia, como para atraer también nuestra mirada. El río Eo es el gran protagonista en la zona, pero otros muchos tributarios o no, otorgan a esta Asturias mágica categoría y riqueza fluvial. Algunas huellas del paisaje nos dan una idea de la riqueza faunística que siempre tuvieron por estas tierras.
Los cortines, por ejemplo, son estas construcciones ideadas para proteger a las colmenas de los ataques del oso goloso. Ya no hay osos pardos en estas montañas, por desgracia, pero los hubo. Y Asturias sigue siendo el refugio favorito de otros animales imprescindibles a la hora de considerar un paisaje importante desde el punto de vista zoológico. En Osco-Seo, lobos y corzos mantienen su presencia con soltura. A esta privilegiada zona asturiana, fauna no le falta. Ahora, el otoño pinta todo a sus anchas de pálidas luces. Los ríos por aquí también muelen. Nos hemos acercado hasta Villanueva de Oscos, porque en esta población el molino es de todos y todos pueden verle funcionar en un ecomuseo que recuerda la importancia de este artilugio en la vida de las personas. Este es un molino del pueblo. Hay otros molinos que son de maquila. Los de maquila, pues vas al molino y te cobran por moler. Este es de los vecinos. Cada vecino tiene pues un mediodía o un día, según los vecinos que había, para moler su molenda. Muele con dos muelas ahí y una contra la otra. Con las muelas eso es tú que rueda. La de abajo no se mueve, la de arriba es la que muele. Este es el más antiguo que hay en Villanueva. Este lleva cientos de años aquí. La taona de Taramundi, un día más, fabrica pan de éxito y fama. Aquí, además de venderse en los alrededores, se distribuye por toda Asturias como sello de calidad de un pan creado a partir de una materia prima natural y sin fraudes. Desde Taramundi podremos transportarnos al origen de los tiempos y mezclarnos con el paisaje como un ser vivo más, en un turismo naturalista, moderno y constructivo. Todos por aquí han cuidado de todos. Y la belleza de cada rincón es la mejor prueba de que la naturaleza ha pasado de mano en mano, de generación a generación, pero sin pérdidas y enriquecida por la mano del hombre. Osco-Seo es el paraíso terrenal de aquellos que aman la arquitectura popular. Los ejemplos de edificaciones rurales, agraciadas y perfectamente engarzadas en el paisaje se reparten por doquier como agua bendecida por siglos de cultura y de sabiduría. En San Martín de Oscos visitamos una casa tradicional que ha sido adquirida y restaurada por la mancomunidad para conservarla y mostrársela a los visitantes que vengan hasta aquí a pasar el día. Bueno, estoy deseando entrar, ¿eh? Vale. Venga, hala. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Aquí se ve cómo el hombre vivía con los animales, cuáles eran sus labores, su ocupación del territorio. Sí, a través de la casa es visitable y a través de la casa se pretende mostrar cómo vivía la gente en esa época y bueno, es un ejemplo de casería tradicional asturiana que no es solamente la vivienda, sino también una serie de dependencias imprescindibles para la vida rural. Fíjate ese detalle de esa ventana, incluso la madera, los colores también. Claro, la original era la ventana que tiene los marcos de piedra y en una etapa posterior se amplió con dos ventanas más, lo que permitía al cuarto pues tener una mayor ventilación, una mayor iluminación. Y bueno, la casa, haces un recorrido y te permite eso, ir explicando cómo es el crecimiento, porque una casa es como un ente vivo, ¿no? Claro. Nace de una manera y va creciendo en función de las necesidades de la familia y también de sus posibilidades económicas. Y aquí algo que posiblemente hoy en día no se entendería, con el tema obvio del maltrato y demás, y todas las medidas lógicas, ¿no?
Pero claro, cuando los papis tenían que trabajar en el campo, ¿no? Claro, claro, los niños quedaban en el bercio ataditos. Y entonces quedaban aquí con estas... Claro, era un cinturón de seguridad. Claro, para que no se cayeran y sobre todo también para que en invierno no se destapaban. Siempre que hablamos de la conservación del patrimonio natural, del patrimonio cultural de una zona como Os-Coseo, ¿no? A veces hablamos de entelequias, ¿no? Pero aquí hay conservación concreta, firme. Una casa que se podría haber perdido, la ponéis a disposición de todo el mundo, ¿no? Que se acerque aquí para conocer esta forma de vida, ¿no? Esa es la idea. Enhorabuena, que todo el mundo la pueda visitar y que todo el mundo pues, pueda disfrutar y aprender cómo se vivía aquí en Os-Coseo. Formas de vivir, maneras de ser. Alojamientos de calidad en un certero intento por hacer de esta comarca un referente mundial en materia de turismo sostenible. La Rectoral en Taramundi es pionera en España y una delicia si lo que se busca es paz y armonía. Muchos son los establecimientos y las casas rurales en Os-Coseo que nos acogerán con comodidades y buen gusto. Y no será por casualidad, pues aquí son numerosos los proyectos vitales en los que se han involucrado distintos profesionales de la hostelería, más comprometida con el respeto al patrimonio histórico y a la naturaleza. Uno de los productos fundamentales de la fabada es la fava y tenemos una cosecha propia de fava de la granja. Son fabas que tienen denominación de origen porque pertenecemos al Consejo Regulador de la Fava de Asturias. Con lo cual sabes que tiene una calidad al final de la recogida que no la tiene otra fava que pueda haber por ahí plantada. Creo que aquí en la comarca puedes comer un buen plato de fabas y luego marchar tranquilamente a hacer una buena ruta y gastar esas energías que has tomado. O sea que no creo que sea malo, todo lo contrario, si no te da fuerzas y ánimo para hacer alguna ruta más. Asturias y el arte sacro del puchero son inseparables realidades que en Os-Coseo alcanzan altos niveles de emoción. Las fabas y el correspondiente compango de matanza casera cargan nuestro motor, que podremos poner a prueba en 27 rutas que transcurren por carballales como el de Salgueiras, la Sierra de la Bobia, la Ruta del Silencio o la del Estraperlo. El antiguo trazado de un ferrocarril o las rutas de Mon o del Forcón de los Ríos, que nos muestran una naturaleza acogedora y originaria, donde el bosque, la historia y el labrantío suman panoramas a nuestras jornadas de ocio y de disfrute de la vida. Aquí podrás sentir el aliento de la tierra, muchas veces propiciado por el trasiego húmedo de ríos como el Suarón o el Monjardín o el Ouría y Turia. Están garantizadas la ecología, la biodiversidad, la cultura y un paso del tiempo que a nadie ha hecho daño. Os-Coseo en estado puro para tu tranquilidad y descanso. Con aire renovado, gente joven y con ganas pone en valor oficios y artesanías con raíz y sabor. En esta región de Asturias es fácil adquirir piezas singulares, auténticas obras de arte. Ese tejido es una manta. Es una manta imitando un poco lo que se hacía aquí tradicionalmente. Yo intento recuperar un poco la artesanía que se hacía en la comarca y esa es una muestra. Un poco distinto el diseño, pero la técnica es como se hacía hace muchos años. Pues el telar hace muchos años en los Oscos tenía mucha importancia porque como era un sitio bastante aislado, pues el telar servía para hacer todas las ropas de la casa. En las casas también había ovejas, se esquilaba la lana, se hilaba y se hacía todo lo de
de uso de las casas. Era una economía de subsistencia y entonces se encargaban de tenerlo todo. Este es un telar tradicional de aquí, de los de siempre. Es de roble y castaño, tiene más de 100 años, pero no sé cuántos más. Yo lo restauré hace 15 años aproximadamente y lo puse a funcionar. Antiguamente pues lo utilizaba una señora en un pueblo que se llama Pousadoiro, cerca de aquí. Y después estuvo 30 o 40 años parado. Y cuando yo empecé con la artesanía, a dedicarme al telar, pues lo restauré y funciona perfectamente. Está para durar muchos más años que yo el telar. Y en primavera, flores y besos de sol para todos. El ganado en sus diferentes versiones disfruta de esta estación para aportar proteínas y paisaje, pues todo lo que alcanzan a ver nuestros ojos en la comarca de Os-Coseo está modelado por la actividad ganadera. En la otoñada, el brezo o los madroños vendrán a aportar su color y su azúcar a esta inmensa tarta asturiana de paisaje impecable. Los diferentes bosques en su variedad se suman sin mermar su poder biológico a las praderas y a las anchas zonas de pastizal en las que se producen cada año toneladas de carne de vacuno con altas cotas de calidad. Nos permitimos, pues, animar a los visitantes a experimentar el sabor de una carne inconfundible. Bosques de hierro. En Taramundi la cuchillería tradicional está en manos hoy de gente joven y preparada. Toda una garantía de continuidad y de futuro. El proceso tradicional empieza por forjar la hoja. Con la fragua se calienta el acero y con martillo se le va dando forma. Luego sería hacer la virola o la argola, que es este casquillo de hierro que envuelve la parte superior del mango y se hace con un pedazo de hierro, de acero inoxidable, incluso en algunas piezas de plata o de oro o de otros materiales, ¿no? Y sería la segunda parte del proceso. Y luego ya se hace la empuñadura. La empuñadura que suele ser de madera, puede ser de asta también. En algunos cuchillos, sobre todo, se puede utilizar asta de venado. Pero bueno, básicamente la navaja tradicional, el cuchillo tradicional es de madera de boj o de madera de brezo. Son maderas duras que resisten bien la humedad. Y bueno, se prepara el ajuste de la virola y ya se monta toda la pieza. Y luego faltaría templar y afilar. Templar es un proceso para endurecer un acero, pero básicamente es calentarlo en la fragua y luego enfriarlo en agua. Tanto más brusco el enfriamiento, más dureza adquiere el acero. Entonces hay que buscar un equilibrio entre dureza y tenacidad, porque podemos conseguir un acero muy duro, extremadamente duro, pero que luego se rompería con mucha facilidad. Entonces en un cuchillo no podemos buscar, digamos, el máximo de dureza de un acero, sino que tenemos que dejarlo a medio camino entre dureza suficiente para que no se doble, pero también tenacidad suficiente para que no se rompa. Os-Coseo siempre estuvo asociado al mineral de hierro. Sus ferrerías son célebres y sin madera de bosque antiguo, poco o nada hubiera podido sacar el hombre de ese recurso de las tripas de la tierra. La masa arbórea de esta Asturias dormida en el tiempo representa diversidad y productividad a partes iguales. Aproximadamente 11.100 personas viven en la comarca, distribuidas en 7 concejos donde existen 29 parroquias y 355 entidades de población. Muy poca gente por kilómetro cuadrado y por tanto mucha naturaleza y mucho oxígeno para todos. Los nenos, esta mañana,
Andan a castañas, como sus mayores les enseñaron, en una impronta que se nos antoja cuando menos equilibrada y relajante. También la pesca atrae a muchos por aquí. En las aguas de Leo, en San Tirso de Abres, truchas y anguilas comparten protagonismo con el verdadero rey. Es un salmón, lo vimos desde la pasarela del lado de allá, y aquí el compañero me estuvo criando, más o menos, y yo estuve echando desde aquí, acercándole el cebo hasta que lo cogió y lo sacamos. Trabajo en equipo. Cuando llegó el salmón y abrió la boca y cogió la quisquilla, digo yo, tira. Y él tiró y prendió el salmón. Viene del mar hace poco porque lleva aquí unos... Pulga, que llamamos pulga. Son unos parásitos que vienen, que suelen durar en el pez pues unos 3 días, o sea que no llevará más de 3 días en el río. Los primeros que pescas, pues, si entiendes, una alegría que vamos, que no se puede describir. Eso lo tienes que vivir, lo tienes que vivir. Los dos núcleos de población más importantes son Vegadeo y Castropol. En fecha y hora adecuada, tendremos garantizada una fiesta colorista a nuestros pies en esta última localidad. Millones de pétalos de flores alfombran las calles como por arte de magia, si no fuera por el esfuerzo coordinado de todos sus habitantes, ilusionados y orgullosos, un año más. Aquí en Castropol tenemos la posibilidad de vivir el Corpus. Durante toda la noche han estado trabajando los vecinos para alfombrar este pueblo maravilloso. Las gaitas siempre sonando en Oscos Eo, un lugar para llevar en el corazón. Vegadeo es también apetecible en fiestas, entre otras cosas, como no, por el pulpo y el lacón que nos ofrecen sus ferias. Este es un núcleo fundamental en el que se suman muchas esperanzas y muchas ilusiones en torno al futuro de Oscos Eo. El río Eo se hace mar en una ría de unos 12 kilómetros aproximadamente, que constituye una zona húmeda de importancia internacional. Visitar este área natural que comparten Asturias y Galicia es un colofón de oro en nuestro recorrido por esta comarca asturiana. ...49 especies de aves, en su mayor parte invernantes, otorgan a este lugar la máxima categoría en cuanto a zona de invernada de especies de los limos y acuáticas en general de toda Asturias. Esta playa forma parte de la colección inigualable de enclaves naturales que nos harán felices si nos animamos a recorrer la comarca Oscos Eo, declarada, como no, por sus valores indiscutibles, Reserva de la Biosfera. Lo que tenemos ahora mismo es el premio al trabajo de todos estos años, porque no hay que olvidar que esta comarca hace 20 años pues era, digamos, el reino del olvido, era algo que estaba muy lejos de todo, que estaba apartado de todo y donde realmente no había ningún tipo de expectativa, ¿no? Cuando en su momento se encendió la lucecita, digamos, del turismo, y a partir de ahí se arrancó con una experiencia que dinamizó todos los sectores que había y que se fueron enganchando al turismo, que se aprovechó pues la riqueza propia del territorio, se aprovechó pues la artesanía, se aprovechó la etnografía que teníamos, se aprovechó una arquitectura tradicional que teníamos además bien conservada, y son gente que se acostumbró pues a defender eso que tenía, porque era lo poco que tenía, que estaba además muy aferrado al paisaje y muy aferrado a sus raíces, y que se acostumbró pues a recibir a la gente de alguna forma como eso que venía a salvarlos, porque también traía influencias de fuera, pero al mismo tiempo traía pues el sustento y la forma de conseguir mantenerse en el futuro, ¿no? Entonces yo los definiría fundamentalmente como acogedores, como gente entrañable y como gente auténtica, ¿no? Antes, cuando estaba malo,
Mandaban? Sí. Comer ben e non facer nada, e agora mandan che beber auga e andar de paseo. A orillas del río Eo, río de nombre pequeñito, solo 2 letras, pero de gran importancia, 92 kilómetros de trazado, despedimos este programa de hoy. Nos vamos ya de esta comunidad, de esta comarca impresionante, la de Oscos-Eo, un rincón de Asturias que no se olvida, donde hay gente maravillosa que quiere desarrollo sostenible y futuro limpio para su naturaleza y para sus hijos. Salud y ecología para todos. Y mucho futuro para Oscos-Eo.